Laureano Ubiña ha sido detenido junto con otras 13 personas presuntamente vinculadas al narcotráfico en Galicia. Yo empecé a meterme heroína hace 10 años o así. Yo tenía 19 o 20, me gustaba el rock and roll, los Rolling Stones, y esta gente se metía para protestar contra la sociedad. Me metí, al principio me gustaba, me ponía bien, pero poco a poco va acabando contigo, tanto física como mentalmente. Yo personalmente no aconsejaría a la gente que se metiera. La verdad es que no lo aconsejaría. Miles de jóvenes en toda España siguen cada vez con más frecuencia una nueva moda. Fines de semana a toda marcha. La juerga empieza los viernes y no termina hasta la madrugada del lunes, de una macrodiscoteca a otra. Para mucha gente, la característica más importante y peligrosa de la droga es su capacidad para producir dependencia. No obstante, hay mucha gente que utiliza la droga sin depender de ella. Eso supone que la toxicomanía no solo es responsabilidad de las sustancias, sino de las circunstancias y la personalidad del individuo que las consume. Esta es la zona más peligrosa, donde rodeados de basura y jeringuillas no se esconden ni traficantes ni consumidores. Y por si fuera poco, aún siguen creciendo asentamientos marginales como este, el de los gitanos rumanos que malviven entre el barro de las últimas inundaciones. Si legalizamos las drogas, en mi opinión, desaparecería inmediatamente el narcotráfico, las muertes por adulterio y sobredosis, descendería drásticamente la criminalidad y se intensificaría el respeto por el libre albedrío. Yo soy, pues, por todo eso, antiprohibicionista. Música máquina, alcohol y las denominadas drogas de diseño son ingredientes básicos de tales fiestas. Valencia es, junto con Ibiza, uno de los paraísos de la música máquina. Allí existe un recorrido llamado Ruta Destroy que permite encontrar ininterrumpidamente discotecas abiertas durante 72 horas. Pues estás aquí con la gente que conoces ya, que te sientes bien con ellos, que te dan un buen rollo que te cagas, te gusta la música que escuchas, te gusta bailar, quieres olvidarte de los problemas, que la verdad es que hoy en día hay bastantes. Nuestro programa de hoy les acerca al estilo de vida de un sector de jóvenes que busca su identidad construyéndose un mundo hecho a su medida, a toda pastilla. La sociedad está sentada en el uso de las drogas. Cada cultura tiene su droga y la cultura que acompaña a cada droga es tan importante en la toxicomanía como la droga misma. En el área mediterránea, por ejemplo, el alcohol siempre ha estado ligado a rituales religiosos. Esto es incluso anterior al cristianismo, donde ya se utilizaba en rituales órfico-dionisíacos, los cuales se reflejan ahora mismo en los carnavales. Coñac, la parra. El que lo bebe, la agarra. Desde ahora, este será su eslogan preferido, ya que una copa de este magnífico coñac será su único deseo. El control de una droga no lo resuelve una prohibición global. La ley seca, por ejemplo, no consigue impedir el uso del alcohol. En cambio, favoreció el nacimiento de una mafia organizada. Para control de una droga se necesitan prohibiciones parciales y precisas introducidas en el ritual social. Águila, triunfo del sabor negro. Para fumar, fumar. Águila, sabor maduro. A tabaco, tabaco. Pruébenlo. La variedad de los usos del tabaco supera la de cualquier otra planta de América. Los indios la consideraban como alimento de los dioses y también se utilizaba como factor terapéutico en todo tipo de enfermedades. Finalmente, a través de la intoxicación, servía para llegar a estados de traspaso y así comunicarse con los dioses. El humo simboliza la presencia de Dios y sacraliza los pactos. El tabaco se utilizaba de forma ritual en toda América. La droga está en manos de los cárteles marroquíes que se encargan de distribuirla en España y otros países de Europa. Este grupito acaba de regresar de la otra orilla del río. En el coto de Doñana hay buenos escondrijos para la droga. Al ver la cámara de televisión española, saltan a tierra con los rostros cubiertos y amenazando al equipo de reporteros. Pues hace 4 meses la Guardia Civil ha entrado en mi casa y en una gran operación, a las 8 de la mañana, ha decomisado y confiscado nada menos que 2 plantas que tenía yo en sendas macetas en la terraza de mi casa y me ha acusado por un delito contra la salud pública. La máxima responsable en la lucha contra la droga está enamorada de un chico de tercero de BUP. No se pierde ni un concierto y le volverán a quedar las matemáticas para septiembre. Recuerda que en el tema de las drogas tú eres el máximo responsable.
Lo que se ha conseguido con la prohibición del cannabis es que los chavales lo tengan fácil. En cambio, un adulto que no quiere recurrir al mercado negro, y especialmente si tienen necesidades médicas, se las vea canutas para conseguir cannabis. Montefino, sensacional cigarrillo tipo habano, concebido para auténticos fumadores. Aún pueden vivirse cosas intensas, exclusivas, como el sabor de Camel. Camel, el sabor de la aventura. En gran parte de las culturas asiáticas y africanas, el hachís ocupa el lugar que nuestra cultura ocupa el alcohol. La intoxicación por cannabis parece ser la técnica elemental de éxtasis religioso y una de las más antiguas. La desembocadura del río Guadalquivir es la principal puerta de entrada del hachís marroquí a Europa. El pasado año fue de récord. Las fuerzas de seguridad se incautaron de más de 250 toneladas de hachís. La drogadicción es un fenómeno que se produce cuando cualquier sustancia capaz de crear dependencia es utilizada fuera de su marco referencial, cultural y social, y que podríamos definir como terapéutico, ceremonial, litúrgico religioso, de tradición cultural, chamánico, mágico, etc. Feliz sin dolor. Tome calmante vitaminado. El dolor tiene un calmante vitaminado. Cuando te tomas una pastilla, no sabes lo que te estás tomando. La droga permitía a la gente adaptarse a los ritmos que la era industrial imponía. La fulminante vulgarización de estas drogas provocó una toxicomanía masiva, no obstante legal, que fue marcando el ritmo de la vida en Occidente. Las anfetaminas fueron el invento que compensaba el decaimiento de los barbitúricos. Aparecieron al segundo cuarto del siglo XX y su mercado se extendió rápidamente. Las anfetaminas y sus derivados, como el speed o el MDMA, más conocido como éxtasis, nos abrieron en los 90 todo un universo de sustancias sintéticas que no ha conocido límites. Neurolépticos, antidepresivos, psicodislécticos, tranquilizantes, hipnóticos, psicoestimulantes, euforizantes, psicotónicos, ansiolíticos, neuroestimulantes, ataláxicos. Para su distribución, los grupos organizados cuentan con un nuevo aliado, Internet. Enmascarados en la red, contactan con los consumidores desde locutorios o servidores extranjeros a través de atractivas páginas. Sonrisa absoluta, clímax, oro fantástico. Tras estos reclamos se esconden un sinfín de sustancias psicoactivas. Los alucinógenos se han utilizado desde tiempos prehistóricos como droga mágica, y este uso todavía perdura en algunas partes del mundo. El peyote era objeto de comunión y propiciaba la adivinación, la telepatía, las curaciones y el contacto con los dioses. Era un alimento energizante y lo tomaban los guerreros. En América todavía se utiliza en este ritual. La cocaína va directamente al cerebro y le produce graves daños. Desde el primer momento, desde la primera línea. Ten cerebro, pasa de la coca. El uso tradicional de la coca se extendía por la zona andina de América del Sur. Se utilizaba en las culturas interiores del Inca. Su utilización estaba unida a ritos de fertilidad, de pubertad. En la época del Imperio Inca, su uso era exclusivo de la casta superior, pero después de la conquista se convirtió en una droga de uso masivo, puesto que los conquistadores descubrieron sus valores energizantes. Desde la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción queremos darte un mensaje. Sabemos que una simple raya o pastilla puede causarte daños irreversibles y es imposible saber cuál será. Como nosotros no sueles hacernos caso, hemos pensado que te lo diga alguien a quien, curiosamente, sí sueles creer. Si prohibimos aquello que es malo para el cuerpo, ¿cómo no vamos a prohibir lo que es malo para el alma? No tiene una solución desde la perspectiva de una norma que establezca una especie de línea roja. Si te pasas de aquí, infringes. Si no te pasas de... no. Tiene que ver, evidentemente, con las circunstancias en las que se produce esa producción, valga la redundancia, con la forma en la que se distribuye y con muchas otras variables. Es decir, la ley va a seguir como hasta ahora, abierta a interpretaciones de jueces y fiscales.